¿Cómo estamos? Soy Gustavo González, otra vez. Eh, Quiero seguir conversando acerca del dibujo y los trazos. ¿Y cuáles son sus diferencias, ¿no? Para nosotros, para los que dibujamos de manera tradicional? Esta es una de mis láminas del Bargué, que lo hice, el rostro de la mujer que está sonriendo. Tiene una historia bonita, ¿no? Bueno, no tan bonita en realidad. Fue una chica que encontraron muerta en un río. Y en el momento de que ya estaba su cadáver, no sé, pues el funcionario, ¿no? Del lugar donde se depositan al final los cuerpos, se dio cuenta que tenía una sonrisa. Se había muerto, la chica era muy linda y tenía una sonrisa ahí en su rostro. Tanto le gustó, le llamó la atención que le hicieron un vaciado al rostro, ¿no? Con yeso, como se hacía con los personajes ilustres, ¿no? Como recuerdo. Y bien, así se quedó como un modelo del siglo XIX de, de las copias, ¿no? Que se hacen en las escuelas. Bueno, pero hablando específicamente acerca del sombreado, es una de las láminas del Bargué, ¿no? Y si nos damos cuenta, ese tipo de sombreado de trazo pulido, fino, no descarta también ciertas áreas en donde el trazo es notorio, ¿no? El trazo se siente fuerte. Es decir, se mantiene ciertas áreas en donde el trazo corre en el sentido superficial, como ya hemos conversado. Pero en los lugares más tupidos de sombras más fuertes, el trazo se esconde. No necesariamente por frotados de esfumino, ¿no? He visto que este tipo de láminas podrían hacerse con esfumino, pero no es por el esfumino que se logra las suavidades, ¿no? A veces justamente ese es el error. Con el esfumino puedes llegar a suavizar áreas, pero quedan demasiado esféricas y ya se pierde el carácter mismo de los bordes de las masas. ¿Se comprende? Acá, por ejemplo, tenemos una forma específica, ¿no? La forma de la sombra, y luego el mediotono también tendrá una forma, ¿no? Si nosotros hacemos un pulido facilista con el esfumino, vamos a perder ese carácter. Entonces nunca hagamos eso, ¿no? O al menos tratemos de observarlo. Si vamos a usar el esfumino, que sea en combinación con esas técnicas del encaje, siempre, ¿no? Buscar la forma de las masas. Pero ese es un tipo de sombreado. Usualmente entonces el sombreado va a viajar en varios aspectos de acuerdo al sistema que estemos utilizando, ¿no? Esto fue con un modelo, muy poco tiempo para la elaboración. No tuve mucho tiempo para la elaboración, solamente tuve tiempo para la proporción, el encaje y el primer llenado de un par de valores luego de los contornos, ¿no? Ese primer llenado también es con el lápiz echado y suave, muy suavizado, ¿no? Muy suavizado. Aquí incluso están determinadas un poco las áreas en donde debería cortar otra sombra, ¿no? Pero ya no me atrevo a continuarlo porque ya no tengo el modelo enfrente, ¿no? Y ya saben que inventarlo es malograrlo tal vez, ¿no? Entonces ese tipo de llenado es inicial y siempre ocurre, no importa el tipo de dibujo que hagamos, siempre ocurre un primer momento, una primera fase de llenado inicial para separar la luz de la sombra, ¿no? Hacemos como acá un límite, encontrar los límites de los tonos, ya no de los contornos de la forma, ¿no es cierto?
Ahora lo que buscamos es encontrar el límite de las masas de sombra con referencia a la luz, ¿no? Separar la luz de la sombra por medio de una línea muy suave. Y hacemos el llenado del área correspondiente, ¿no? Luz, sombra. Ahora bien, en cuanto al trazo más clásico, les muestro los dibujos, ¿no? Este dibujo está en el canal, o sea, es una demo para el canal. Creo que sí es pública. Entonces, ¿qué ocurre acá? Miguel Ángel, este es de Miguel Ángel, el hombre que está haciendo esa torsión, ¿recuerdan? Es uno de sus dibujos más famosos. Existe también una especie de llenado suavizado inicial y luego ya vienen los tramados, ¿no? Las secciones en trama. ¿Se dan cuenta entonces? Ahí el lápiz ya es en punta y va corriendo en relación a los volúmenes, a los planos superficiales en curva, ¿no? A los planos superficiales en curva. Entonces ya lo único que hace Miguel Ángel es desbordar las sensaciones, es decir, se deja llevar por las sensaciones de la forma tridimensional, ¿no? Estas son mis copias, entonces lo que yo puedo determinar ahí son momentos de la ejecución, ¿no? Momentos de la ejecución. Esta es una espalda que hice con modelo vivo, tratando de emular esos mismos métodos, ¿no? Tratando de seguir esos mismos métodos. Primero los óvalos, que determinan los relieves principales y cómo terminan y vuelven a empezar en luz, ¿no? Son óvalos y óvalos, ¿no? Mediante los óvalos, Miguel Ángel, tanto Miguel Ángel como Leonardo primero intentaban unos óvalos para determinar la forma lineal y luego ya la sombra entraba, ¿no? Entraba en esa secuencia de curvas, ¿no? Fíjense ahí, por ejemplo, ¿no? Acá abajo es como un canal, es como una columna. Entonces los trazos entran. Voy a atajar un poco mi lápiz. Entran en curva igualmente, ¿no? Lo que hacen es respetar las sensaciones tridimensionales de la forma. A veces entendemos forma por el contorno, ¿no es cierto? Por el contorno, la forma de un triángulo, de un círculo, de un cuadrado, pero también podemos entender la forma por el aspecto visual tridimensional. Eso es el cambio que ellos hacían, ¿no? Si tienen este músculo de forma tridimensional, su trazo ya no puede ser recto, tiene que ser en curva, ¿no? Haciendo curvas. Y luego un segundo valor tonal, o sea, si quieren oscurecerlo, entra en otro sentido, pero no puede ser cualquier sentido. No debería cortar en 90 grados porque se ve muy plano. Debe cortar en un ángulo más o menos de 20 grados. Es decir, si nuestra primera secuencia de tramas va en un sentido, en una dirección, la siguiente, para seguir oscureciendo, entra a 20 grados de ella, ¿no? En términos generales, ¿ah? Bien. Entonces, esa podría ser una idea fundamental para poder utilizar los valores tonales, ¿no? Cómo aumentar las sombras por medio de secuencias de trazos. Acá también es una figura con modelo. Está hasta abajo, ¿no? Hasta el pie.
Y es lo mismo, cuando tenemos el modelo a veces es poco el tiempo, entonces ya tratamos de no distraernos, sino enfocarnos en la parte más interesante que nos parece, ¿no? Tenemos todas las líneas, la parte lineal, y en el momento de las sombras pues hay que enfocarnos en los lados más descriptivos, ¿no? Que nos ayuden más. Ahora, no se trata solamente de comprender la anatomía, sino si queremos una calidad en el dibujo, pues tenemos que entender qué cosa es un dibujo. Hablo de la composición. Si el papel es claro y no voy a hacer una representación, digamos, fotográfica de todos los valores, pues tengo que elegir cuál va a ser mi método de expresión. Si es lineal, tradicional lineal, el valor tonal del papel debe parecerse muchísimo, de estar en concordancia con el valor tonal de las luces de mi dibujo. Entonces va a haber una armonía, ¿eh? Ese dato es fundamental. A veces no se toma en cuenta y terminan dibujos oscuros, quemados, como dicen, ¿no? Es una descoordinación de los valores y un mal entendimiento de las composiciones del claro oscuro, ¿no? Si no vamos a representar todos los valores, pues recuérdenlo, el papel es la luz y tiene que ser la misma que el dibujo. Entonces el segundo tono, el tercero y el cuarto que van hacia las sombras siempre ya van a estar en concordancia con la luz, ¿no? Bien, cuando ya se trabajan los fondos y todos los valores, pues ya no, ya es otro tipo de expresión en donde es al revés, ¿no? Es al revés. Si acá tengo el fondo blanco, lo que va, o claro, lo que va a resaltar son las sombras, ¿no es cierto? Las líneas y las sombras, el contraste. Pero si voy a llenar todo de sombras, lo que va a resaltar es la luz, ¿no? Por eso muchas veces cuando se trabajan las oscuridades, ya mejor se prefieren las cartulinas oscuras, ¿no? Bueno, a ver, esta demo sí también está en el canal, me parece. No estoy seguro, a veces hay demos que son de los cursos. Pero yo recuerdo haberla hecho y explicado para el trazo clásico, ¿no? Lo mismo, esto es utilizando un video me parece que es del canal de New Master Academy, y tratando de ir contra el reloj. No, esto era una fotografía. Esto sí fue un dibujo de más detalle, ¿no? Hay otros videos que son de croquis. Entonces aquí resaltan las sombras y el resalte sobre todo de los trazos, ¿no? Eso es lo que quería hacer, el resalte de los trazos. Ojalá se pueda notar bien. Entonces aquí uno simplemente por medio de la práctica ya se deja llevar por las sensaciones a manera de cilindros o esferas o semiesferas, ¿no? Y el trazo va viajando en un sentido de la malla, ¿no? Es bonito ese tipo de sombreado porque es emocionante, ¿no? El otro tipo de sombreado académico pues es fotográfico, también es impresionante por su objetividad, ¿no? Pero la emoción puesta en cada trazo es algo que emociona al dibujante en sí, ¿no? Y acá pasa lo mismo, ¿no? Resaltan las sombras porque las luces son pegadas al papel, ¿no? Son como el papel. Bien, en cuanto a la fase de los óvalos, esta es mi copia, una copia pequeña que hice también como demostración para el curso, acerca del entendimiento de una forma absoluta del rostro, ¿no? Por medio de óvalos, ¿no? Puedes buscarla como la técnica del ovoide, ¿no? Esta es la Virgen María de Leonardo da Vinci. Es un dibujo que hizo a carboncillo y tiza. ¿Y cuál es el fundamento? Es decir, ¿qué pasaba por la mente de Leonardo para conseguir esa belleza, esa lógica, ¿no? De los relieves y los volúmenes bien planteados? Pues yo pienso que es algo como esto, ¿no? Una secuencia de óvalos bien dispuestas
para simplemente imaginar la luz, de dónde viene la luz, para colocar las sombras progresivamente, ¿no? Entonces vemos como las secciones en óvalo nos van a determinar unas protuberancias fácilmente descritas por las sombras, ¿no? Entonces recuerden, hay un primer ataque de sombras que vendría a ser de llenado. Es decir, yo voy a llenar esta área primero sin pensar en los trazos, ¿no? Simplemente voy a llenar las áreas que en este caso son cóncavas, ¿no? Respetando las áreas de luz como si se tratara de una forma tridimensional real, ¿no? En el conjunto y en las áreas particulares, ¿no? Y luego ya para un segundo valor tonal, esta área es convexa, ¿no es cierto? Circular, la del ojo, ¿no? Del globo ocular. Entonces yo avanzo también mi trazo haciendo movimientos circulares, pero pegados en primer término, ¿no? Pegados. Y luego ya para un segundo valor ya puedo ir insistiendo y en otro sentido. Si quieres esconder el trazo, pues haz el trazo varias veces sobre el mismo sitio. Varias veces sobre el mismo sitio, ¿no? Así no te va a quedar peinado o muy notorio, a no ser que tú lo quieras, ¿no? No es que hayan cosas malas, solo es mejor controlar y dominar el nivel expresivo, ¿no? Para allá, ¿no? Entonces acá corta el rafe, ¿no? Del ojo. Bien, entonces hay otra secuencia de valores en otro sentido hasta ahí. Y bueno, hay varios aspectos más acerca del sombreado, ¿no? Por ejemplo, está la presión del lápiz que podemos ejercer. ¿Cuánta presión le pones? ¿Cuánto aprietas el lápiz, ¿no? Una primera presión pues podría ser suave, ¿no? Como flotando el lápiz en el papel, muy suave, ¿no? Una presión 2 podría ser ahí más controlada y ya se nota, ¿no? Ahí sí ya se nota, para hacer líneas, forzar el valor tonal rápidamente hacia los conos. Entonces necesitamos un segundo nivel de presión, ¿no? Y uno final mucho más fuerte ya es de trazo absoluto, ¿no? Notorio, ¿no? Es un trazo que ya define, o sea, un tercer nivel de presión, ¿no? Entonces manejamos eso con respecto a la presión del lápiz en el trazo, en cada trazo, ¿no? Hay otras variables, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, esta de acá. ¿Qué tan flexible debe ser tu mano en el momento de los trazos, ¿no? Esta es otra demo. El cabeza de guerrero de la batalla de Anyari. Estas son copias, ¿no? Otro tipo de papel parecido al original, ¿no? Para acercarme más rápido al parecido, porque cuando hacemos la copia sobre un papel blanco, porque es el que tenemos más a mano, pues nos queda muy contrastado, ¿no? Leonardo no trabajó esto sobre un papel claro, sobre una cartulina clara, era como de medio tono, entonces las luces resaltaban y llegar a las sombras era más fácil, ¿no? Entonces si queremos una copia más sensible con respecto al original, más cercana, pues fijémonos primeramente en qué base está hecha, ¿no? El valor tonal de la base. Les hablaba del trazo, ¿no? ¿Cuál debe ser la dirección del trazo? Es decir, tu mano va a viajar fácilmente en líneas semicurvas en un sentido,
pero pronto vas a notar que necesitas otros sentidos para mover la mano. La mano del dibujante, y sobre todo la del dibujante clásico, debe estar preparada para moverse en todos sentidos, ¿no? Verticalmente, horizontalmente, en diagonal, la diagonal inversa y todas las subsecuentes. Tu mano debe ser capaz de dar la vuelta de manera diestra en todos los sentidos, de manera que cuando bajes tu mano se mueva en diferentes direcciones y posibilidades, haciendo que el trazo sea fluido y puedas tener un nivel expresivo en cuanto a los movimientos, y así poder captar y expresar también los planos, ¿no? Cómo cambian los planos, ¿no? Se vuelve entonces un lenguaje. Otro factor también fundamental es el de el grosor de la línea. El grosor de la línea. ¿Ya? El grosor de la línea es fundamental. Habrán líneas que son sutiles, delgadas, tal vez, la de los trazos mínimos, microtrazos, ¿no? Como hacer una línea absolutamente sensible, ¿no? Si tu lápiz está bien tajado, ¿no? Una línea limpia, ¿no? Y conforme vayas necesitando, tu línea puede ser un poco más gruesa, ¿no? Echas el lápiz y la línea se vuelve ya casi un borde de sombra, ¿no? Así hasta llegar a unos trazos absolutamente anchos, ¿no? De gran definición. Entonces esa variable en la línea hace que por lo menos el dibujo se vea interesante. Si mantenemos un mismo tramo de secuencia lineal idéntica, pues es un dibujo crudo, ¿no? Parece un alambre, ¿no? Me parece que eso lo estaba explicando un poco acá. Las variables de las líneas, ¿no? Como Leonardo tenía una mano tan lograda, ¿no? En cuanto al dibujo. Esta es otra copia, ¿no? Del mismo rostro de la Virgen, que me parece que es el rostro más hermoso de la historia del arte, ¿no? Por eso lo he copiado varias veces. Pero él lo ha hecho con carboncillos y tizas, es decir, ha utilizado esfuminos, ¿no? Hay que diferenciar entre los dibujos tanto de Miguel Ángel como los de Leonardo en cuanto al uso del material, ¿no? Y cómo lo elaboraba, ¿no? Los esfuminos, ¿no? Nosotros hemos hecho también la copia de la espalda, ¿no? De Miguel Ángel. Bien, en cuanto al dibujo, si se dan cuenta, entonces hay un montón de factores que van a producir los cambios emocionantes, ¿no? Del dibujo, y nos aleja del dibujo frío y mal entendido, ¿no? Pero tenemos que abocarnos a cada uno de esos aspectos, por eso es que tenemos que entrenar, ¿no? Todo esto son fundamentos, pero como son fundamentos de dibujo clásico, pues ya nadie los entiende, no los aplica. Los profesores de las escuelas actuales, pues no les interesa eso, ¿no? Nunca lo investigaron, nadie se los dijo, ni siquiera sus propios profesores, ni los profesores de sus profesores sabían estas cosas. Es decir, en todo el siglo XX ya esto se sepultó, se olvidó. Nosotros, dibujantes del siglo XXI, tenemos que ir rescatando progresivamente todos esos tesoros, ¿no? Esos fundamentos tan bellos, ¿no? Ahora tenemos más posibilidades, ¿no? La internet es pues la escuela actual, ¿no? La libre información, ¿ya? Entonces tratemos de conseguir
buenos maestros, buenos datos, excelentes láminas, ¿no? Excelentes láminas y copiémoslas, ¿no? Esta parte del libro está suelta justamente para poder, del libro El Trazo Clásico está suelta para hacer copias, ¿no? Directamente poner nuestro papel acá y realizar nuestras copias, ¿no? El dibujante verdadero dibuja todos los días. A veces uno cree que tiene demasiadas láminas, pero no es cierto. Siempre van a hacer falta más láminas, ¿no? Miren un apunte de Rafael, ¿no? Y necesitamos cantidad y calidad de láminas, ¿no? Necesitamos muchas láminas y copiarlas, ¿no? Con acercamientos como este sí podemos entender los procesos, ¿no? Seguirlos progresivamente, ¿no? Esto es del libro del Trazo Clásico. Incluso en el libro del Trazo Clásico hay una sección que es para entrenamiento de la mano, ¿no? Se dan cuenta, Miguel Ángel, qué grandioso era en la variedad de sus líneas, ¿no? Ya simplemente al observar los dibujos, es decir, podrías pegarlos en tu taller, ¿no? Al observarlo ya estás aprendiendo muchísimo, ¿no? Porque en el momento que te acercas a tu papel, todos esos recursos se te devuelven, ¿no? Ya no te permites hacer dibujos de mala calidad. Todo eso ya está grabado en tu mente, ¿no? Por eso necesitamos convivir con estos dibujos, pegarlos en el taller por todos lados, ¿no? Bien, sí, por eso tanta cantidad de láminas y esto es del taller de Miguel Ángel, ¿no? No necesariamente lo hizo él, pero salió de su taller, ¿no? Él tenía ya en edad madura, comenzó a tener bastantes alumnos, ¿no? Todos querían aprender con él. Bien, y estos recortes son porque, bueno, esto iba a ser el dibujo del este es el cartón para el mural, ¿no? Menos mal que se conservó, ¿no? El estudio que seguramente él tenía al costado para ir pintando la Sixtina. Muy bien. Yo lo dejo ahí, ¿no? Si quieren apoyar el canal, acuérdense que tienen este libro que lo pueden comprar, ¿no? En PDF, se entrega inmediatamente. El valor es de $30, ¿no? Y no es un libro de historia, es un libro para dibujantes, ¿no? Para enseñar a dibujar con los fundamentos de los grandes maestros. Muy bien, lo dejo ahí hasta ahora, creo que me extendí mucho. Pero es que es interesante y apasionante, ¿no? Muy bien, hasta luego.